Di estas 3 palabras mentalmente y te convertirás en su obsesión esta noche. Escucha bien esto. Este video no es romántico, es psicológico. No te voy a pedir que repitas frases vacías ni que juegues a la seducción superficial. Te voy a mostrar qué sucede en el inconsciente cuando tú cambias de lugar interno, especialmente en la noche, cuando las defensas caen y la mente deja de mentirse. Si alguna vez sentiste que alguien se te metió en la cabeza, si te obsesionaste intentando no obsesionarte, si hiciste todo bien y aún así te sentiste invisible, quédate hasta el final de este preciso e inigualable video, porque lo que vas a escuchar no activa su mente desde la carencia sin, la desactiva desde el poder. Y cuando eso ocurre, la obsesión, si aparece, ya no te controla a ti. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Voy a empezar de forma incómoda, pero honesta, porque si abriste este video, no es por curiosidad superficial. Lo abriste porque hay alguien en tu mente, porque quieres provocar algo real, no un jueguito barato. Y lo primero que necesito que entiendas, aunque duela, es esto: no existen palabras mágicas, no existen frases que repitas y automáticamente alguien se obsesione contigo, si tu posición interna sigue siendo la misma. Y aquí es donde casi todos los contenidos te mienten. Te dicen, di esto, escribe aquello, repítelo antes de dormir. Pero nadie te explica por qué eso no funciona, o peor aún, por qué a veces funciona al revés y te deja más enganchado, más pendiente, más pequeño por dentro. Déjame explicártelo de manera clara, humana, sin adornos. Imagina a alguien que dice, no me importa, mientras por dentro está desesperado. ¿Tú crees que la mente del otro siente independencia? ¿O siente tensión? ¿Siente necesidad disfrazada? Y el inconsciente es brutalmente honesto con eso. Las palabras no tienen poder cuando nacen desde la carencia. Las palabras solo revelan desde dónde estás existiendo. Y aquí viene la verdad incómoda. Cuando quieres decir algo para provocar una reacción, para generar respuesta, para sentirte validado, ya perdiste la posición. No porque esté mal querer conexión, sino porque el inconsciente del otro no reacciona a lo que dices, reacciona a tu estado interno. He visto muchas veces este patrón. Personas que dicen estar bien, pero viven pendientes del teléfono. Que aseguran que ya no esperan nada, pero se alteran con un mensaje frío o con el silencio del otro. Que repiten frases de poder, pero su cuerpo, su energía, su atención, siguen girando alrededor de alguien más. Y eso, aunque no se diga, se siente. Aquí es donde entra el punto central de este bloque. La obsesión no se activa por palabras. Se activa cuando sales del lugar donde eras predecible. Déjame ilustrártelo. Piensa en una relación, o conexión, donde una persona siempre estaba disponible emocionalmente. No siempre presente físicamente, pero sí disponible por dentro. Pensando, imaginando, esperando. Aunque no escribiera, aunque no llamara, su energía seguía ahí, abierta, accesible. Cuando esa persona intentaba decir algo poderoso, el otro no sentía misterio, ni impacto. Sentía continuidad. Sentía que nada había cambiado realmente. Ahora imagina lo contrario. Imagina que, sin anunciarlo, sin dramatizarlo, sin explicarlo, esa persona cambia de lugar interno. Ya no gira, ya no se ajusta, ya no interpreta cada gesto, ya no vive en función de lo que el otro haga o deje de hacer. No se vuelve fría, no se vuelve dura, se vuelve no disponible internamente. Y aquí ocurre algo clave. El otro no entiende qué pasó, pero lo siente. No porque haya una estrategia, sino porque desapareció algo que antes estaba garantizado. Tu energía psíquica. Eso es lo que Jung llamaba una posición psíquica. Y es infinitamente más poderosa que cualquier frase. Por eso este video no va de decir 3 palabras como si fueran un conjuro. Va de habitar 3 palabras internamente hasta que tu forma de estar en el vínculo cambia.
Porque cuando tú cambias de posición, el otro no tiene opción. O se adapta, o empieza a obsesionarse con lo que ya no puede leer ni controlar. Y aquí quiero ser muy claro, para que no te engañes a ti mismo. Si piensas usar esto como truco rápido, no va a funcionar. Si lo haces para que te busque, para que reaccione, para que confirme tu valor, tampoco. Funciona solo cuando ocurre algo más profundo, cuando dejas de necesitar provocar algo. Y eso no se logra con voluntad, se logra con comprensión. Por eso este primer bloque es tan importante, porque si no entiendes esto, todo lo que venga después lo vas a usar mal, y te vas a lastimar más. Las personas no se obsesionan con quien insiste, se obsesionan con quien ya no ocupa el lugar que ocupaba antes, no con quien dice, no me importas, sino con quien realmente ya no vive pendiente. Y eso empieza aquí, entendiendo que no necesitas aprender qué decir, sino qué dejar de sostener. Las 3 palabras reales, no para decirlas, sino para habitarlas. Ahora sí, aquí es donde empieza el trabajo que casi nadie está dispuesto a hacer, porque no es glamoroso, no es inmediato y no se puede fingir. Y precisamente por eso funciona. Cuando hablé de 3 palabras, no estaba hablando de una frase para repetir frente al espejo, ni de algo que se escribe esperando una reacción mágica. Estaba hablando de 3 posiciones internas, 3 decisiones psicológicas que, cuando se encarnan de verdad, reorganizan por completo cómo el otro te percibe, incluso sin que abras la boca. La mayoría de las personas fracasan aquí porque creen que basta con entenderlo mentalmente. No, esto no se piensa, se habita. Y habitarlo implica incomodarte, dejar de actuar como siempre, renunciar a microconductas que te daban alivio momentáneo, pero te quitaban poder. Vamos una por una, no como conceptos bonitos, sino como estados internos reales. La primera palabra es suficiencia. No en el sentido espiritual vacío de soy suficiente, repetido como mantra. Hablo de algo mucho más concreto y más difícil. Dejar de comportarte como alguien a quien le falta algo. Obsérvate con honestidad. Cuando alguien te importa, ¿qué haces por dentro? Analizas, interpretas, esperas. Ajustas tu estado de ánimo según una respuesta, un gesto, una ausencia. Aunque no hagas nada externamente, internamente estás pendiente. Y eso es carencia en acción. Habitar la suficiencia no significa dejar de sentir. Significa que tu bienestar deja de depender del movimiento del otro. La persona suficiente no necesita confirmar constantemente si sigue siendo importante. No necesita actualizar el vínculo cada día para sentirse tranquila. No necesita leer entre líneas para sostener su autoestima. Y aquí ocurre algo clave. Cuando tú ya no estás emocionalmente incompleto, el otro pierde el rol de pieza que te completa. Eso genera un vacío nuevo en él o en ella. Porque antes había una función clara. Tú reaccionabas, tú estabas disponible, tú sostenías la tensión. Y ahora no. No porque te fuerces, sino porque ya no lo necesitas. Este estado se nota en cosas pequeñas, en que no revisas el teléfono con ansiedad, en que no anticipas conversaciones, en que no te justificas internamente por sentir lo que sientes. La suficiencia no se anuncia. Se percibe como calma estable. La segunda palabra es independencia emocional. Y aquí quiero ser muy preciso, porque mucha gente confunde esto con frialdad o distancia artificial. No es eso. La independencia emocional es cuando tus emociones ya no están secuestradas por la dinámica con una sola persona. Sigues sintiendo, sigues recordando, pero tu mundo emocional deja de girar alrededor de una figura específica. Esto es profundamente junguiano. Cuando una persona se convierte en el centro de tu mundo psíquico, se vuelve una proyección. No la ves como es, la ves como lo que representa. Y cuando esa proyección se debilita, aparece el miedo. Habitar la independencia emocional es retirar esa proyección. No luchar contra ella, no negarla, sino redistribuir tu energía psíquica hacia tu propia vida. Empiezas a invertir atención en cosas que no tienen que ver con esa persona. No para distraerte,
sino porque vuelven a importarte de verdad. Tu cuerpo, tus decisiones, tus intereses, tus ritmos. Y algo muy importante, dejas de reaccionar automáticamente. Antes, un mensaje podía alterarte el día. Una ausencia podía generar fantasías. Un gesto ambiguo podía descolocarte. Ahora, esas cosas existen, pero no te gobiernan. Y el inconsciente del otro siente eso como una pérdida de control. No porque estés jugando, sino porque ya no estás emocionalmente disponible para ser regulado desde afuera. Esto es lo que despierta curiosidad profunda. No la indiferencia, no la estrategia, sino el hecho de que ya no puede leerte ni predecirte como antes. La tercera palabra es retirada interna. Esta es la más poderosa y la más mal entendida. Retirada interna no significa irte, bloquear, desaparecer, ni hacer escenas de cierre. Eso es externo. Y muchas veces es una reacción impulsiva. La retirada interna es cuando tu energía deja de estar extendida hacia el otro, aunque la relación siga existiendo en algún nivel. Dejas de imaginar futuros. Dejas de repasar conversaciones. Dejas de ensayar explicaciones. Dejas de vivir escenas mentales donde el otro es protagonista, no de golpe, no con violencia, sino con una decisión sostenida. No alimentar más el vínculo en tu mente. Aquí es donde la mayoría falla, porque creen que pensar es inevitable. No lo es. Es entrenable. Cada vez que tu mente vuelve al otro, no la sigues, no la castigas, simplemente no la desarrollas. No construyes historias, no profundizas emociones, no inviertes fantasía, y poco a poco, algo cambia. El vínculo deja de estar vivo en tu interior. Y cuando eso ocurre, sucede algo muy interesante. La otra persona empieza a sentir una ausencia que no puede explicar. No porque te fuiste, no porque hiciste algo, sino porque dejaste de estar disponible psíquicamente. Y eso, para el inconsciente, es profundamente perturbador. Porque antes había una presencia constante, aunque fuera silenciosa. ¿Y ahora no? Jung decía que cuando una proyección se retira, el otro se enfrenta consigo mismo. Y muchas veces eso genera inquietud, nostalgia, obsesión. No porque quieras provocarlo, sino porque dejaste de sostenerlo desde tu mente. Estas son las 3 palabras reales. No se dicen, no se escriben, no se anuncian, se viven. Y cuando se viven de verdad, ocurre algo que parece mágico desde afuera, pero es profundamente psicológico. La dinámica se invierte. Ya no eres tú quien piensa, es el otro quien empieza a hacerlo, no porque lo empujes, sino porque ya no estás donde siempre estuviste. En el siguiente bloque voy a explicarte por qué este cambio activa la obsesión inconsciente y por qué no tiene nada que ver con manipulación barata, sino con estructuras profundas de la psique humana. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. El efecto Jung. ¿Qué ocurre en su inconsciente cuando tú cambias de lugar? Aquí es donde todo empieza a volverse incómodo para el otro. Porque hasta ahora hemos hablado de ti, de tus estados internos, de lo que dejas de hacer por dentro. Pero Jung fue muy claro en algo que casi nadie entiende de verdad. Cuando una persona cambia de posición psíquica, el sistema entero se ve obligado a reorganizarse. Y el sistema incluye al otro, le guste o no. No existe vínculo sin equilibrio. Siempre hay una danza invisible de fuerzas. Uno se acerca más, el otro se acomoda. Uno sostiene más, el otro descansa. Uno teme perder, el otro se siente seguro. Y durante mucho tiempo, ese lugar lo ocupabas tú. Tú eras quien pensaba más, quien sentía más, quien esperaba más, quien sostenía el campo emocional del vínculo. Eso no es amor equilibrado. Eso es asimetría psíquica. El inconsciente del otro se había acostumbrado a algo muy específico,
a que tú estuvieras ahí emocionalmente, incluso cuando no estabas físicamente. A que tu energía psíquica siguiera disponible, anticipando, justificando, sosteniendo. Y ahora eso se rompe. No con un acto dramático, sino con algo mucho más perturbador para la psique: tu desplazamiento interno. Cuando tú cambias de lugar, no solo te mueves tú. El otro pierde una referencia. Jung explicaba que gran parte de nuestra estabilidad emocional no viene de nosotros mismos, sino de cómo los demás nos reflejan. Cuando alguien deja de reflejarnos de la misma manera, aparece una grieta. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Antes, aunque no hablaran, aunque hubiera distancia, el otro sentía tu presencia interna. Sabía, a nivel inconsciente, que seguías ahí, que seguías disponible emocionalmente, que seguías pensando. Y ahora no. Ahora hay un silencio distinto, no externo, interno. Y ese tipo de silencio no calma, despierta. El inconsciente empieza a preguntarse cosas que antes no existían. ¿Por qué ya no siento lo mismo de su parte? ¿Por qué ya no me busca emocionalmente? ¿Por qué algo se siente diferente, aunque todo parezca igual? Y aquí ocurre algo muy importante. Cuando una persona pierde el acceso inconsciente a alguien, no lo vive como alivio, sino como pérdida. Aunque racionalmente no quiera una relación, aunque conscientemente diga que no le conviene, aunque haya sido ambiguo o distante. El inconsciente no funciona con lógica adulta, funciona con sensaciones de control, pertenencia y continuidad. Y tú eras parte de esa continuidad. Al retirarte internamente, el otro pierde algo que daba por sentado. No algo que pidió conscientemente, sino algo que usaba sin darse cuenta. Esto genera un fenómeno muy concreto: la activación del complejo. Jung llamaba complejo a un núcleo emocional cargado que se activa cuando algo toca una herida, una falta o una pérdida no resuelta. Tu cambio de lugar activa ese complejo. No porque lo provoques, sino porque ya no lo regulas. Antes, tu presencia emocional amortiguaba su inseguridad, su vacío, su ambivalencia. Ahora, eso queda expuesto. Y cuando el complejo se activa, la mente empieza a girar alrededor de una sola cosa: lo que ya no tiene. Aquí es donde muchas personas se confunden y creen que hicieron algo. No, no hiciste nada. Dejaste de hacer lo que sostenía el equilibrio anterior. Eso es mucho más poderoso. El otro puede empezar a pensar en ti sin entender por qué. Puede sentir inquietud, puede revisar recuerdos, puede intentar restablecer contacto, puede volverse más atento o más torpe, no porque haya decidido algo, sino porque su inconsciente está intentando relocalizarte. Quiere saber dónde estás ahora, pero tú ya no estás donde siempre. Y aquí viene la parte más delicada. Si en este punto vuelves a ocupar tu lugar anterior, el efecto se rompe. No porque sea frágil, sino porque el sistema vuelve a estabilizarse como antes. Por eso este bloque no es una técnica, es una transformación de posición. Cuando tú cambias de lugar internamente, el otro no puede evitar reaccionar de alguna forma. No siempre de la manera que esperas, pero siempre desde el impacto. Porque el inconsciente no tolera bien la pérdida de algo que usaba para regularse. Y tú eras eso, no porque fueras débil, sino porque habías estado demasiado disponible psíquicamente. El efecto Jung no es que te conviertas en alguien misterioso o inalcanzable, es algo más profundo. Dejas de ser funcional para el desequilibrio del otro. Y cuando eso ocurre, aparecen dos caminos posibles. O el otro intenta reconfigurarse para alcanzarte en tu nuevo lugar. O se aleja definitivamente porque ya no puede usar lo que antes usaba. Ambos escenarios son ganancia para ti, porque en ninguno vuelves a perderte. ¿Por qué funciona de noche? El momento en que la mente baja la guardia. La noche no es solo un horario, es un estado psíquico. Y esto es clave entenderlo, porque si no, todo lo anterior se queda en teoría bonita. Jung hablaba de algo muy concreto. Cuando la conciencia se debilita, lo inconsciente toma el control. Y no hay momento del día donde la conciencia esté más cansada,
más permeable y menos defensiva que la noche. Durante el día, la mente está ocupada sosteniendo una identidad. Cumple roles, mantiene máscaras, toma decisiones, se distrae, se protege. La lógica manda. El ego dirige. Hay ruido, tareas, estímulos. El yo consciente está activo y vigilante. Pero cuando cae la noche, ese yo se agota. La energía psíquica desciende. Las defensas bajan. El control se relaja. Y entonces aparece lo que fue reprimido, lo que fue evitado, lo que no se resolvió. Por eso la ansiedad suele aparecer de noche. Por eso los recuerdos regresan cuando todo se calla. Por eso los pensamientos se vuelven más emocionales, menos racionales. Y por eso el inconsciente del otro es más vulnerable justo ahí. Aquí no hay magia. Hay estructura psíquica. Cuando tú cambias de lugar internamente, como vimos en el bloque anterior, durante el día el otro puede distraerse, puede racionalizar, puede decirse a sí mismo que no pasa nada, puede llenarse de estímulos. Pero en la noche no hay dónde huir. La mente ya no tiene energía para sostener las narrativas defensivas. El cuerpo está quieto, el entorno se apaga, y el inconsciente empieza a hablar. Y cuando habla, no lo hace con palabras, lo hace con sensaciones, vacío, inquietud, nostalgia sin nombre, una imagen que aparece sin ser llamada, una sensación de pérdida que no se entiende. Aquí ocurre algo muy importante. El inconsciente no registra el tiempo como el consciente. No entiende de horas ni de distancias, solo entiende de presencia psíquica. Antes, incluso de noche, el otro sentía tu presencia interna. Sabía, sin saberlo, que estabas ahí emocionalmente. Eso calmaba, regulaba, sostenía. Ahora no. Y la noche amplifica esa ausencia. No porque hagas algo, sino porque ya no haces lo que hacías. La mente, al no encontrar el estímulo habitual, entra en búsqueda. Y cuando busca, lo hace desde el deseo, no desde la lógica. Aquí se activa lo que Jung llamaba la compensación inconsciente. Cuando algo falta afuera, el inconsciente intenta recrearlo adentro. Por eso apareces en pensamientos nocturnos. Por eso surgen recuerdos selectivos. Por eso se idealiza lo que durante el día parecía irrelevante. No es amor consciente lo que se despierta, es dependencia psíquica no resuelta. Y la noche es el escenario perfecto para eso. Hay algo más profundo todavía. Durante la noche, el cuerpo libera menos dopamina y más melatonina. Eso baja la alerta y aumenta la sensibilidad emocional. El sistema nervioso entra en modo receptivo. En ese estado, la mente no quiere estímulos nuevos. Quiere lo conocido, lo familiar, lo que antes regulaba el sistema. Y tú eras parte de esa regulación. Cuando ya no estás ahí psíquicamente, el sistema entra en desorden. Y el inconsciente intenta restaurar el equilibrio recordándote, deseándote, buscándote internamente. Aquí es donde muchas personas cometen un error fatal. Creen que deben hacer algo en ese momento. Escribir, asomarse, reaparecer. Y no entienden que ese es exactamente el momento donde no hay que intervenir. Porque la noche no es para actuar. Es para permitir que el inconsciente del otro haga su trabajo. Tú ya hiciste lo importante. Cambiar de lugar. La noche se encarga del resto. No porque sea mágica, sino porque es el único momento donde el ego del otro no puede defenderse de lo que siente. Por eso los mensajes impulsivos suelen llegar de noche. Por eso las confesiones aparecen de madrugada. Por eso el deseo se vuelve más intenso cuando todo está en silencio. No es casualidad, es estructura. Y aquí viene algo muy importante para ti. No confundas activación inconsciente con decisión consciente. El hecho de que el otro te piense o te sienta no significa que vaya a actuar de la forma que tú esperas. Y eso está bien. Porque el objetivo no es controlar su conducta. El objetivo es dejar de sostener un vínculo desde la pérdida de ti. Si el otro se mueve, será desde su propio proceso. Si no se mueve,
Tú ya no estás esperando, y esa es la verdadera diferencia. Cuando entiendes por qué funciona de noche, dejas de buscar señales, dejas de interpretar cada gesto, dejas de vigilar, porque sabes que el trabajo no ocurre en la superficie, sino en lo profundo, y tú ya no necesitas probar nada. El punto sin retorno. Cuando ya no buscas el efecto, y el efecto aparece. Este es el momento más delicado de todo el proceso, y también el más poderoso. Porque aquí ocurre algo que contradice todo lo que te enseñaron sobre el deseo, el control y la atracción. El efecto aparece justo cuando ya no lo estás buscando. Hasta este punto, muchas personas siguen atrapadas en una trampa silenciosa. Cambian por fuera, se contienen, aplican lo que escuchan, pero por dentro siguen esperando un resultado. Siguen midiendo, siguen observando, siguen preguntándose si ya funcionó. Y mientras eso ocurre, el vínculo sigue vivo, no por lo que hacen, sino por desde dónde lo hacen. El punto sin retorno no es cuando el otro reacciona, es cuando tú dejas de necesitar que reaccione. Aquí es donde Jung es brutalmente claro, aunque pocas veces se diga así. Todo deseo que busca confirmación externa sigue siendo dependencia, aunque se vista de dignidad, autocontrol o estrategia. Mientras haya un "a ver si ahora sí", el centro todavía está afuera. El punto sin retorno llega cuando algo se acomoda adentro sin hacer ruido. No es euforia, no es victoria, no es orgullo. Es algo mucho más sobrio. Es neutralidad. Empiezas a notar que piensas menos en el resultado, que ya no revisas mentalmente cada gesto pasado, que no ensayas conversaciones imaginarias, que tu cuerpo deja de estar en estado de alerta, no porque hayas ganado, sino porque dejaste de jugar. Y aquí ocurre la paradoja. Cuando sales del juego interno, el sistema psíquico del otro pierde su referencia principal. Antes, aunque no hablaran, había una tensión, una cuerda invisible, una sensación de que tú estabas ahí, esperando algo, sosteniendo algo, deseando algo. Ahora no. Y el inconsciente detecta eso de inmediato, no con pensamientos claros, sino con una sensación incómoda. Algo cambió y no sé qué es. Aquí aparece lo que Jung llamaría una fractura en la proyección. El otro ya no puede apoyarse en la imagen que tenía de ti. Esa imagen dependía de tu disponibilidad emocional interna. Cuando esa disponibilidad desaparece, la proyección se queda sin superficie donde sostenerse. Y eso genera inquietud. No una inquietud dramática, una inquietud sutil, persistente, difícil de ignorar. Es el momento en que el otro empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué ahora pienso en esto? ¿Por qué esta persona aparece en mi mente sin que yo la llame? Pero tú ya no estás ahí para recibir eso como una victoria. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el efecto aparece, y tú no lo necesitas, se invierte la polaridad completa del vínculo. Antes, tú eras quien buscaba alivio. Ahora, el otro es quien lo siente. Antes tú querías claridad. Ahora la confusión está del otro lado. Antes tú necesitabas una señal. Ahora la señal pierde importancia. Este es el verdadero punto sin retorno. Cuando incluso si el otro se acerca, tú ya no te mueves igual por dentro. No reaccionas desde el vacío. No respondes desde la urgencia. No entregas desde la carencia. Y eso es lo que más descoloca. Porque el inconsciente no se engancha con quien persigue. Se engancha con quien ya no necesita. No por frialdad, no por indiferencia, sino por integridad psíquica. Aquí hay algo que quiero decirte con mucha claridad, porque este punto suele malinterpretarse. No se trata de volverte inaccesible, dura o distante. Eso sigue siendo una reacción. Se trata de estar tan adentro de ti, tan en eje, que el movimiento del otro ya no determine tu estado interno. Y cuando eso ocurre, el vínculo deja de ser una herida abierta y se convierte en un espejo. Si el otro se acerca, lo verás con claridad. Si no se acerca, ya no te rompe. Ese es el verdadero poder de este punto, no el control del otro, sino la recuperación de ti. Y es justamente ahí, cuando ya no estás mirando el efecto,
cuando el efecto aparece, porque el inconsciente del otro siente que perdió el lugar que tenía en ti. No porque se lo quitaste, sino porque tú volviste a ocuparlo. Y cuando tú vuelves a habitarte, nada afuera vuelve a tener el mismo peso. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que muy pocas personas comprenden de verdad. Esto nunca se trató de decir palabras mágicas. Nunca se trató de activar algo en la otra persona, y mucho menos de manipular desde la carencia. Se trató de cambiar el lugar desde el que existes emocionalmente. Las 3 palabras no eran un truco mental ni una fórmula externa. Eran una postura interna, una forma de habitarte, una forma de dejar de mendigar presencia emocional y volver a ocupar tu centro psíquico. Porque cuando tú cambias de lugar por dentro, todo vínculo cambia de forma. Y aquí está la verdad más incómoda y más liberadora de todo este proceso. Cuando alguien se vuelve obsesivo contigo, ya no es porque tú hiciste algo, es porque dejaste de hacer lo que te vaciaba. Dejaste de perseguir alivio, dejaste de buscar validación, dejaste de sostener el lazo desde la expectativa, y al hacerlo, rompiste la dinámica invisible que te mantenía atrapado o atrapada. Eso es Jung en su forma más cruda. La psique siempre se engancha donde hay vacío, y se desengancha cuando hay integración. Si el otro piensa en ti esta noche, mañana o nunca, ya no define tu valor, porque ahora sabes algo que antes no sabías sentir. Tu presencia no se mendiga, se encarna. Y cuando encarnas tu lugar interno, el inconsciente del otro puede reaccionar, o no. Pero tú ya no dependes de eso. Ese es el verdadero punto final. No el control del vínculo, sino la soberanía sobre ti. Declaración de poder. Coméntala para sellar este cambio. Ya no busco ser pensada, me pienso a mí, y desde ahí, todo lo que no es real, pierde poder. Si esta frase te hizo sentir algo distinto al leerla, no la ignores. Escríbela, porque a veces, el verdadero cierre no ocurre en la mente, ocurre cuando decides ocupar tu lugar sin pedir permiso. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita